Lo primero es ponernos positivos, como tú decías, optimistas. Hay una agenda, por primera vez en la historia, una agenda que incluye a todo el mundo. Y esto es una novedad. Quizá aquí está la diferencia más importante. No es solamente para los países en desarrollo. Correcto. Históricamente, las Naciones Unidas hacían un discurso vinculado, en primer lugar, a la paz, a este tema de la superación de los conflictos, y cuando entraba en la esfera económica, de derechos y demás, se refería casi exclusivamente a los países en desarrollo. Un ejemplo al respecto de eso, cuando se habla de desigualdad, por ejemplo, se habla de la desigualdad entre los países, pero también a la interna de los países, si lo veremos en muchos de los países de América, que es la región tal vez de las más desiguales del mundo, desigualdad entre los países, pero también a la interna de cada nación. Efectivamente, porque la desigualdad ha crecido. Y no solo, como tú decías, entre países pobres y ricos, sino al interior de los países y con varios cortes, por ejemplo, entre jóvenes y adultos, entre mujeres y hombres. La gran discusión sobre la brecha salarial. Frente a la misma tarea, a las mujeres se le pagan menos. Entonces la desigualdad pasa a tener una transversalidad y una capacidad de instalarse en el debate global. Incluso, repito, se ha aumentado la desigualdad. Los ricos son más ricos y son menos. Y los pobres son más pobres y son más. De eso, sí. Que fue una excelente demostración de esta información. Sí, con cifras que realmente llaman muchísimo la atención. No quiero decir una cifra que no es exacta, pero prácticamente 1% de la población mundial concentraba la mitad de la riqueza del planeta, por ejemplo. Ahí está la palabra clave. Aumenta la concentración. Entonces, yo diría un segundo elemento que hace que esta agenda sea también de los países ricos y por lo tanto de todos, es el tema ambiental, que no existía casi en el discurso de las Naciones Unidas. Había habido cumbres específicas, pero ahora se transforma en un objetivo del conjunto de las naciones, y yo diría que aquí la responsabilidad de los países desarrollados es mayor, porque objetivamente quienes han explotado el planeta desde el punto de vista ambiental son las potencias desarrolladas, que por algo se llaman potencias industrializadas. Entonces, digamos, esta sí es una particularidad, además de ambiciosa, además de muy amplia, yo diría además de comprensiva de casi todas las dimensiones. Algunas cosas no aparecen, lo decías fuera del aire. Sí, por ejemplo, no aparece mencionado nada vinculado al mundo del narcotráfico, que hoy tiene una relevancia a nivel planetario impresionante. Es como que ese tema no aparece mencionado. Tal vez el único objetivo vinculado con eso que se puede ver es el tema de la salud, pero hoy negar la potencia que tiene el narcotráfico y el lavado de dinero asociado en el mundo es no mirar la realidad. Y vaya si es un tema global. De alguna manera podríamos poner un tema más amplio. El crimen organizado a nivel internacional no aparece, porque yo considero un crimen también evadir impuestos. Y se le llama paraísos fiscales, una palabra que habría que cambiar y llamarle guaridas fiscales, porque paraíso será para los que lo guardan, pero para el resto de los ciudadanos de paraíso no tiene nada. Entonces, hay una cierta, otra vez volvemos al tema de la influencia de los intereses en este organismo, hay una cierta dificultad para instalar algunos temas delicados, y claramente esto puede aparecer en los objetivos de desarrollo económico, pero aparece muy marginal cuando ya tendría que ser de manera mucho más explícita. Pero veamos lo que yo resumiría, porque 17 se puede resumir por lo menos en 4. Erradicación de la pobreza, reducción de la inequidad, y aquí vuelve este tema que nos ubica a todos por igual, la protección ambiental, preservar y proteger los derechos humanos y los derechos sociales fundamentales en una economía y en una sociedad globalizada. Y empezamos a ver que este es el verdadero carácter que se le da a esta agenda. Es una agenda que tiene que ver con una economía y una sociedad globalizada. Es decir, empezamos a hablar de una agenda global. Esta es la primera vez que esto ocurre y por eso se plantea como una agenda para el 2030. Es decir, no solamente tiene esta amplitud temática, sino que tiene una idea prospectiva, una idea de largo plazo, una idea de futuro. De alguna manera es la primera vez que la comunidad internacional se propone pensarse a largo plazo, pensarse hacia el 2030. Por eso son tan potentes los objetivos que tienen que ver con los temas ambientales, porque ninguno de ellos se van a resolver a corto plazo. Es que hay ciudades hoy que por momentos dejan de funcionar. Estoy pensando en China, por ejemplo, cuando hay situaciones de smog, prácticamente se detienen casi todas las actividades a la espera de mejoras en el clima. Pasa en otras ciudades. Hemos tenido problemas con el agua, por ejemplo, eso lo hemos vivido aquí en Uruguay. Aumenta la producción,
aumenta el uso de determinados agroquímicos, fertilizantes y demás, y los efectos se hacen sentir inmediatamente a nivel del agua, por ejemplo, ¿no? Y como tú estás diciendo, ya no son cosas que tienen que ver con desarrollo o no desarrollo. En el caso de China es muy claro, los chinos se levantan todos los días y así como nosotros miramos la temperatura, el viento, la humedad, ellos miran la calidad del aire, que va entre malo, muy malo y directamente no salir, o no ir a la escuela, o no ir al trabajo. Es decir, es dramático, ¿no? Estamos frente a un escenario en donde realmente por primera vez la humanidad se plantea la posibilidad de desaparecer. Y eso tiene que ver con la propia especie humana, no tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con nosotros que hemos sido incapaces de preservar el ambiente. Y tiene que ver, por lo tanto, con algo muy difícil de establecer como objetivo, que es algo que nos trasciende. Es decir, es algo que va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos. Entonces se puede observar que en muchas lógicas mentales, colectivas o individuales, la idea es, ese es un problema de los que vienen más adelante, de los que vienen atrás, de los que de alguna manera van a tener que ver con las consecuencias de lo que nosotros generamos. Entonces, en una lógica muy egoísta, esto es muy difícil de definir y de controlar y de exigir un comportamiento que tiene que ver con algo que no nos va a pasar a nosotros, sino que le va a pasar a nuestras futuras generaciones. Lo mismo ocurre con la seguridad social, con otros aspectos que deben pensarse a largo plazo. Entonces, hay otro tema que no está allí, por ejemplo, Álvaro, ahora que te escucho. Por ejemplo, el de la superpoblación. Hay mucha gente que habla de una superpoblación a nivel planetario. Esto no lo menciona la ONU porque seguramente están al tanto de otros datos que, por ejemplo, los dábamos en un informe hace poquito, los 7.000 y pico de millones que somos en este momento, 7.500 millones de seres humanos, todos juntos, uno al lado del otro, apenas tenemos la capacidad para llenar la ciudad de Chicago. Así que cuando se habla de superpoblación todavía hay que tener muy relativo hablar sobre ese tema. Por eso no está presente. Tenés razón, Jorge. ¿No? En realidad uno tendría que usar dos elementos para ver si la población es un problema. Y tiene que ver más con la pauta de consumo del mundo desarrollado que con la población. Es decir, si uno se plantea que todos los habitantes del planeta consuman como un habitante medio de Nueva York, no existe el planeta. No hay condiciones para que el planeta se sostenga, ni que para haya los alimentos, ni el tipo de productos que consume, esa pauta de consumo, yo diría de hiperconsumo que tiene el norteamericano medio. Entonces, el problema no es la cantidad de población, el problema es ¿cómo nos vamos a plantear el consumo en el futuro? ¿Qué precisamos para vivir? Ya no digo para ser felices, porque es una discusión más compleja, pero para vivir. Entonces, lo que va a ser crítico en el futuro es cómo, por eso vuelve el tema de la equidad, cómo se distribuye la riqueza. Entonces, se precisa mucho menos para vivir, y lo que acabamos de escuchar sobre Haití demuestra que estamos tan lejos de que una parte de la población tenga lo mínimo indispensable, mientras que otro se dedique a que lo que consume prácticamente el 80% termina en la basura. Imaginen eso. Sí, hay campañas, por ejemplo, ahora en muchos lugares de Europa, por ejemplo en Francia, con legislación incluida, que prohíben que los restaurantes y otro tipo de emprendimientos tiren la comida, que tienen que volcarla nuevamente al mercado si está en condiciones. De alguna forma tienen que encontrar ese lugar. Son todas cuestiones. Lo bueno también de los objetivos para 2030 es que muchos de ellos dependen de comportamientos de cada uno de nosotros y no de los gobiernos. Hay muchísimos de estos objetivos que dependen justamente de actitudes personales. Eso es interesante. Es importante porque además aparece por primera vez con mucha fuerza la sociedad civil organizada. Es decir, la capacidad de que los ciudadanos, además de a través de nuestros gobiernos, que son los que nos representan en las Naciones Unidas, también influyan con las organizaciones de la sociedad civil en esta agenda. Las tres herramientas que tiene la ONU, o los tres pilares, es la acción humanitaria, la cooperación para el desarrollo y la consolidación de la paz y la seguridad mundial. Estos son los tres pilares que agrupan a estos 17 objetivos. La gran debilidad, el control y la capacidad de sancionar. Es decir, ¿qué pasa cuando un país no cumple? ¿Qué pasa cuando se compromete a estos objetivos que lo firmaron los 193 países y no lo cumplen? ¿Se puede sancionar? Por ahora no. Hay en debate, por eso vuelve el tema de la reforma de las Naciones Unidas, mecanismos para sancionar, para también de alguna manera dar una señal positiva a un país que los cumple. Y eso nos lleva a Uruguay, que cae bastante bien en esta
lista de 17 objetivos, pero que uno se tiene que preguntar, ¿cómo vamos a hacer los uruguayos? Tú decías recién, ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo Uruguay, que es parte de las Naciones Unidas, que firmó en el 2015 estos objetivos, se compromete a cumplirlos? Y lo hace a través de algo que resolvió el gobierno uruguayo y convocó en el 2015, el año pasado, que se llama el diálogo social. Debemos recordar que el presidente de la República lo lanzó creo que fue en el Sodre. Hasta ahora se han convocado varias mesas. Es un diálogo social precisamente con la sociedad civil, es gobierno y organizaciones de la sociedad civil para buscar los mecanismos, no solo que el gobierno lo implemente, sino que la sociedad se involucre, porque, como tú decías, muchos de estos aspectos tienen que ver con el comportamiento individual de cada uno de nosotros. Hay 9 mesas con 3 ejes temáticos: desarrollo e inserción internacional, protección social y políticas transversales. Estas 9 mesas agrupan los 17 objetivos de desarrollo sostenible y podemos decir que hay una página web para que todos nos mantengamos comunicados, www.dialogosocial.gov.uy, porque sinceramente hay una forma de involucrarnos, hay una forma de que se escuche nuestra voz, individual o organizadamente, y creo que esto, como tú decías, no es un problema solo de los gobiernos. En este caso hay una posibilidad, además de elecciones cada 5 años, votando, cambiando, reafirmando un gobierno, tener un involucramiento en algo que, como acabamos de ver en un video bastante, además de optimista, estimulante. Hay cosas que podemos hacer cada uno de nosotros en la medida que nos comprometamos con estos objetivos.